En el libro del profeta Isaías encontramos la historia cuando el profeta tuvo una visión celestial. Esa historia la encontramos en el libro del mismo profeta, el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo voy a volver a leer, ese hermoso verso de la palabra. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Oseas Sandoval de Ministerios Casa de Gracia para compartir una vez más un pensamiento, una reflexión sobre la bendita palabra del Señor. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que le he titulado La gloria que transforma. La gloria que transforma. Muchas personas pudieran pensar que solamente personas santas, santificadas, glorificadas, pudieran tener la oportunidad de tener una visión celestial. Pero la palabra de Dios nos deja ver que no es así siempre. Porque, por ejemplo, en el caso de Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10, era un centurión romano que no era ni cristiano, no anduvo con Jesús ni nada por el estilo, pero era un hombre que amaba a Dios. Sin ir a una congregación ni nada por el estilo, Dios le envió un ángel para que le hablara. En este caso, quiero dejar esa base, ese pensamiento de que cualquier ser humano tiene la opción, tiene la oportunidad de tener una visión celestial. De hecho, todos los que hemos nacido de nuevo hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. En la historia que nos ocupa el día de hoy, el profeta, el gran profeta Isaías, dice que él, en el año en que murió el rey Uzías, él vio al Señor. Y quiero empezar diciendo que para que en nuestra vida sucedan cosas nuevas, diferentes, algo tiene que morir. Para que en mi vida sucedan cosas diferentes, algo tiene que morir. Tiene que morir lo viejo, tengo que morir al pasado, tengo que morir a las malas costumbres, tengo que dejar morir mi manera de hablar, si es negativa, etcétera, etcétera. En este caso dice la palabra que el profeta Isaías dice: cuando murió el rey Uzías, yo vi al Señor. O sea, cuando murió algo, sucedió algo nuevo. Dice el profeta: yo vi al Señor. Pero ¿cómo usted se imagina al profeta Isaías? Un hombre súper santo, súper santificado, súper consagrado. Veamos el contexto de la palabra. El profeta cuenta la visión que él tuvo. Digo esto porque absolutamente todos, hasta el más vil pecador, tiene la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo. En estos días el hombre, el ser humano, queriendo pagar sus culpas, ahogar sus penas, etcétera, se ponen a hacer ritos y ceremonias religiosas que después de ejercer esas ceremonias religiosas, ¿hacia dónde se van las personas? ¿Es una época de consagración o una época de arrepentirse o una época de mirar hacia el cielo? Porque este libro, la palabra de Dios, no avala eso.
Para yo poder buscar a Dios, para yo poder ofrecerle mis sacrificios a Dios, primero debo nacer de nuevo. Según lo dijo Cristo al maestro de Israel Nicodemo en San Juan capítulo 3. Volviendo al pasaje que nos ocupa, el profeta Isaías describe la visión que él tuvo, pero lo que me llama la atención es la condición del profeta Isaías. Dice aquí de que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor. ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 24? De cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para que nosotros demos frutos, como dice San Juan capítulo 15, algo tiene que morir en nosotros. Tenemos que morir a las pasiones carnales, terrenales. Tenemos que morir a las cosas que nos alejan de Dios para que algo maravilloso nazca y crezca en nosotros. Cuando el profeta Isaías mira esa visión celestial, ¿cuál fue la reacción de él? Por eso yo quiero decir en esta oportunidad que hasta el más vil pecador, en medio de esa posilga, Dios puede levantar a los más grandes predicadores, a los más grandes siervos de Dios para él. Porque Cristo no vino a buscar gente perfecta. Cristo no vino a buscar gente santa. Cristo vino a buscar enfermos. El Señor le dijo a los fariseos, los sanos no necesitan médico, son los enfermos los que necesitan médico. Porque los fariseos era gente que se creía perfecta, que se creía que nunca pecaba, que nunca fallaban y hacían a un lado a Jesucristo. Por eso me llama la atención la reacción del profeta a la visión celestial que él había tenido, y esa la encuentro en el verso 5 del mismo capítulo 6 del profeta Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta reconoce su condición. Yo tengo labios impuros, tengo labios blasfemos, tengo labios, soy un mal hablado, diríamos hoy en día. Puras palabras obscenas, soy un mal hablado. Pues, ¿para qué voy a darle más vueltas al asunto? El profeta dice, hoy me mata Dios porque vi su gloria. Hoy me mata Dios porque yo soy de labios inmundos, soy de labios impuros y vivo en medio de gente de labios impuros. La versión de traducción del lenguaje actual dice, entonces exclamé, ahora sí voy a morir porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Dijo, hoy me mata Dios porque vi su gloria. Pero no, señores, la gloria de Dios se le presenta al hombre para cambiarlo. Por eso le he puesto a esta reflexión la gloria que cambia. Si tú vives hundido en el pecado, si tú estás en la posilga, si tú dices no hay solución, yo ya no sé qué hacer con mi vida, abre tus ojos, abre tu corazón y clama a Jesucristo, como lo hizo aquel ciego Bartimeo, como lo hizo Zaqueo subiéndose a un árbol. Tuvieron un encuentro con Jesucristo y ese encuentro cambió sus vidas para siempre. Cristo bajó a la tierra, dejó su gloria para buscar los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Todos, absolutamente todos, mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y esperanza. Mentira del diablo de que una persona que vive ha sido desechada por Dios. Eso es una mentira satánica. Nunca lo creas. Porque Dios
es un Dios que siempre le dará oportunidad a su creación. Ese es el propósito de Cristo, venir a la tierra. Tú no necesitas irte de rodillas, cargar cosas, ir de aquí para allá. No, la palabra dice de que todos somos salvos por fe y por gracia, y esto no de nosotros, para que nadie se gloríe. Eso dice este libro maravilloso. Por eso, dicho sea de paso, es importante que si tú habitas en medio, si tu círculo de amistades son personas que andan en malos pasos, no tienen visión, no tienen metas, no tienen nada, apártate de ellos. Busca gente que te ayude a superarte. Busca gente que te anime, que te levante ese deseo de superarte y de tener éxitos en la vida. Porque mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Porque los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. No nos dejemos engañar. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, de traducción del lenguaje actual. Lo que yo veo aquí es que el problema no es el pecado. El problema no es lo que la gente hace. El apóstol Pablo fue un asesino, un blasfemo, persiguió a la iglesia de Cristo. Pedro negó al Señor. Le pudiera mencionar a cualquier héroe de la fe, de la palabra, y tuvo pies de barros. El problema no es ese. Para Dios el pecado no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? No reconocer mi condición. Yo no necesito a Dios, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. La palabra de Dios dice que nadie llega al Padre sino por Cristo. Que nadie llega al Padre sino por Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6 me parece. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso lo dijo Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. No existe otro camino, no existe otro nombre, solamente Jesucristo. Porque ¿quién bajó del cielo? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién murió y resucitó? La tumba de quién está vacía, la tumba de Cristo, no la de nadie más. La Biblia, la palabra de Dios, no habla de ninguna religión, no habla de ninguna denominación. Cristo no fundó ninguna denominación, esa es cosa de hombres. Ese es invento de los hombres. En la Biblia no existe ninguna denominación. Pero volviendo al tema, hablando de reconocer mi condición, porque ese es el problema, que el ser humano no lo reconoce. Voy a ir a cargar aquí, me voy a ir de rodillas, me voy a golpear, me voy a sangrar para aplacar los pecados. Yo no sé por qué la gente hace eso. Me lo imagino. Cuando una persona busca en otro lado el perdón de pecados, el pagar sus penas, el pagar sus pecados, cómo borrar sus pecados, le está diciendo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario: eso no vale, eso no es suficiente, yo voy a hacer esto porque con esto sí encuentro solución a mis problemas espirituales almáticos. Porque el ser humano tiene un vacío en el corazón que solamente lo puede llenar Jesucristo. Por eso, a través de la historia, a través de los cientos de años de historia que tiene la humanidad, el hombre, el ser humano, ha tratado de llenar ese vacío rindiéndole culto a otras cosas. En la India adoran la rata, la vaca, los monos. Oh, Dios mío. ¿Cómo es el ser humano con tal de no ir delante de Dios, reconocer su condición, y Dios lo perdona y le da una nueva vida, le da una nueva
Todo lo hace nuevo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. El profeta dijo, yo soy de labios inmundos. Yo he visto la gloria de Dios. Hoy me mata Dios. No, cuando él vio la gloria de Dios, lo cambió, lo transformó. Por eso mire lo que Cristo dijo en Lucas 18:13, hablando del fariseo y el publicano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El pecador soy yo. Yo soy el que necesito el perdón, porque yo soy un pecador, soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un fornicario, soy qué sé yo, tanto pecado que el diablo le mete a las personas. El profeta Isaías miró la gloria de Dios y dijo, hoy me mata Dios porque yo soy una persona llena de pecado. El problema de él era su manera de hablar. Sumado a eso, dice la palabra en el Salmo 51, verso 3 al 4, el rey David, después de haber pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién peca la gente? Contra Dios, no contra el vecino ni contra... No. El que te va a juzgar es Dios. La gente puede hablar, pero al final de cuentas, el que nos va a pedir cuentas es Dios Padre. Por eso David decía en el Salmo 51, versos 3 y 4, yo he pecado solamente delante de Dios y delante de nadie más. El meollo del asunto es reconocer como lo hizo el publicano. Yo soy pecador. David lo reconoce también porque dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. El pecado es algo que te va a atormentar. El pecado es algo que el diablo lo va a usar para martirizarte. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El publicano reconoció su pecado. David reconoció su pecado. Isaías reconoció su pecado. Reconocieron su condición delante de Dios. Es como que yo vaya al médico, yo le tengo que decir todos mis dolores y síntomas al médico para que me pueda dar la medicina correcta. Pero si yo voy al médico y le oculto cosas, ¿cómo él me va a recetar la medicina correcta? Igualmente delante de Dios, yo tengo que ir delante de Él y decirle, mira Señor, abrirle mi corazón a Él y decirle, mira, este soy yo. Y cuando yo haga eso de corazón, la palabra me garantiza que mi vida será cambiada y nunca será igual. Ya para finalizar, quiero decirte que el pecado no es problema para Dios. Usted no sabe lo que he hecho. No me interesa. Cuéntaselo a Dios, porque Él es el que perdona. La palabra dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Dios da por sentado que vamos a fallar. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta 7 veces. Dios da por sentado que vamos a fallar. Por Dios santo, somos seres humanos. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones, lleno de problemas. El meollo del asunto es reconocer. Reconocer porque Dios quiere cambiarnos. Dios nos quiere dar un futuro brillante y una esperanza poderosa, como se la dio al profeta Isaías. Lo cambió, lo transformó, le quitó los labios inmundos, el mal hablado, todo eso le quitó y lo envió a predicarle a su pueblo Israel. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y quiere hacer conmigo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Por qué Cristo murió clavado en la cruz del Calvario? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué murió Él? ¿Por qué derramó su sangre en la cruz del Calvario? En estas fechas se celebran películas de la crucifixión de Cristo.
Cristo murió en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos para darle la bienvenida a todos los pecadores, a toda persona arrepentida que reconoce su condición. Dios transforma esos matrimonios, esos hogares, esas parejas que solo viven peleando. Sus hogares son un infierno, los hijos andan perdidos, el hogar, nadie quiere estar allí, hasta el perro se va de esa casa porque no quiere, no aguanta estar ahí. La sangre de Cristo mete paz en ese hogar. La sangre de Cristo convierte toda tristeza en alegría. Cualquier matrimonio, cualquier familia que esté atravesando cualquier problema económico, espiritual, emocional, familiar, no existe problema que Cristo no pueda solucionar, pero hay que reconocer. No vayas delante de ningún hombre, ve delante de Dios. Ve delante de Dios. Y a su tiempo, el Señor restaurará tu vida. Finalmente, en Lucas 18, capítulo 14, Cristo dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona orgullosa, enaltecida, es aquella que no reconoce su condición, no reconoce sus problemas, no reconoce sus errores. Como dicen los alcohólicos anónimos, para que puedas ser ayudado, tú tienes que reconocer que eres un alcohólico. Y de ahí te pueden ayudar. Igualmente Dios lo hace. Queridos hermanos y amigos, la gloria de Dios, el regalo de Dios para el mundo, Jesucristo, es el único que te puede cambiar. Nadie más, no hay brujería, no hay santería, no hay nada que pueda cambiar y transformar la vida del ser humano. Solamente Jesucristo, nadie más. Hechos capítulo 4, verso 12 dice que no existe otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay. No pongas otro nombre. Estás perdiendo tu tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no nos olvidemos en reconocer que sin Cristo nada somos. No nos olvidemos en reconocer que sin Cristo nada somos. Nos vemos a la próxima y no te olvides que con Cristo lo mejor siempre está por venir. Amén.